Gracias a la Universidad de Barranquilla por permitirme estar aquí. Gracias por poder hablarles un poquitín durante 20 minutos de los que yo considero que son las tendencias fundamentales del profesor del siglo XXI. Tengo 58 años, peino canas, soy católico practicante y a mi edad, creer, el credo y mi mujer, con lo cual lo que yo diga es opinable totalmente, no es dogma de fe, que quede bien claro. En mi intervención yo la voy a estructurar en 4 puntos, que voy a ir muy rápidamente en torno a ellos. En primer lugar, retos de las universidades y los profesores del siglo XXI. ¿Ante qué escenarios, ante qué paisajes nos estamos enfrentando los docentes del siglo XXI, siendo consciente que aquí hay muchos alumnos? En segundo lugar, veremos el papel de las nuevas tecnologías y la educación. Yo procedo de una universidad 100% online, que empezó siendo online, que continuamos online y que seguiremos siendo online. Fuimos de las primeras que ya hacia el año 2000 algo estábamos empezando a utilizar las nuevas tecnologías, no la educación a distancia, que es otro modelo, para convertirla en un instrumento en la adquisición de competencias y habilidades. En tercer lugar, hablaré de la importancia de la metodología y de las herramientas, que son eso, metodología y herramientas, porque hay otros ingredientes fundamentales en lo que es la educación online. Y por último, veremos cuáles son los nuevos roles para nuevos profesores y nuevos alumnos en las aulas virtuales. Punto de partida. ¿Cuáles son los retos que tiene la universidad del siglo XXI? Y esto bien rápido porque creo que los tenemos aprendido. Tan solamente daré algunos matices. Primer reto, la digitalización. Estamos cansados ya de decir que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Sí, y lo puso de relieve la pandemia. ¿Antes de la pandemia estaba la nueva tecnología? Sí, pero la cosa se aceleró. Durante la pandemia, pues tuvimos que hacer una educación de emergencia para mantener vivo el cadáver, si no hubiésemos tenido que cerrar las universidades. Pero eso era educación de emergencia. La digitalización no es tener la plataforma Zoom, colocar al alumno delante de la cámara y a ver con 24 horas, una tras otra, una tortura malaya de intentar hacer online lo que hacemos presencial. ¿Hacia dónde camina la universidad del siglo XXI? Hacia modelos híbridos, que combinarán presencialidad con virtualidad. Atrás quedan las universidades exclusivamente presenciales. Y aquella universidad que no afronte ese modelo híbrido está llamada al pasado. Ahora bien, tener un modelo digital implica varias cosas. En un primer lugar, saber utilizar bien las nuevas tecnologías, tener una metodología y, por supuesto, formar a los profesores. A mí en muchas ocasiones, cuando me paseo por América Latina, muchas universidades me preguntan, ¿pero cuál es el secreto de hacer la educación online? ¿Qué plataforma? Yo les digo siempre lo mismo. Yo soy hombre de una sola mujer, la mía, con la que me he casado y con la que me quiero morir y de la que estoy enamorado desde cuando éramos novios. Pero en cuestión de plataformas, soy polígamo. Utilizamos Blackboard, Sakai, utilizamos también Canvas, ese training. El secreto no está en las tecnologías, está en los profesores. Segundo reto, la calidad. Claro, como nos dedicamos a la educación, pues ya creemos que estamos haciendo el bien. Pues el bien hay que hacerlo bien. Y la calidad implica que tanto las instituciones como las titulaciones como los profesores tenemos que estar sometidos a un proceso de evaluación, donde se demuestre claramente que la institución está cumpliendo un fin, que las titulaciones permiten, a través de sus mallas curriculares, la adquisición de competencias y habilidades, y que los profesores, por supuesto, no son simplemente docentes, sino que también son investigadores. La calidad y el sistema de evaluación. Aquí en Colombia se están haciendo bien las cosas por parte del CNA. Después nos encontramos con la internacionalización. Atrás quedan aquellas universidades que vivían para su territorio, estaban en su territorio y todo era para su territorio. Hoy caminamos hacia universidades que yo las denomino glolocales. Son universidades con fuerte implantación en el territorio, con una gran identidad en el territorio, que se convierten en instrumentos de dinamización del territorio, pero que tienen que mirar hacia el resto del planeta. Lo cual implica implementar toda una política de internacionalización, bien sea mediante la movilidad de estudiantes, presencial o virtual, bien sea mediante la movilización y también movilidad de profesores y también del personal administrativo. ¿Eso qué implica? Caminar hacia grupos de investigación que combinen con elementos internacionales, incorporar nuevas pedagogías procedentes de otros países y nuevas experiencias. Asistimos a lo que son los profesores globalizados. Investigación y transferencia. En muchas ocasiones la investigación aparece como algo que está ahí. Me van a decir ustedes, un profesor universitario
es, uno, un docente, un investigador y una persona que con su investigación la traslada al aula para desplazar las fronteras del conocimiento, pero también la transfiere a la sociedad, que al fin y al cabo es la que nos financia. En muchas ocasiones, cuando he dado esta charla en otros sitios, me decían, no, es que el buen docente. Mire usted, a mí me parece muy bien que una persona pues cuente un cuento en una clase, aunque atrás queda aquel profesor que era un busto parlante que contaba un cuento. Un profesor tiene que hacer investigación y trasladar esa investigación al aula, porque estamos desplazando la frontera del conocimiento y la investigación no es sobre lo que nos dé la gana, la investigación es sobre aquello que repercute positivamente en la sociedad. De ahí la importancia de la transferencia. Para mí estas son las grandes tendencias, amigos míos, que están marcando a las instituciones, que están marcando a las titulaciones y que están marcando a los profesores. Nuevas tecnologías y educación. ¿Qué son las nuevas tecnologías? Vamos a preguntarnos. En UNIR, pues, las nuevas tecnologías juegan un papel clave. ¿Pero qué son? En primer lugar, un instrumento. Son un instrumento, no son una finalidad. Y también lo digo en este sentido, los profesores, hay algunos que valen para hacer educación online, otros no valen para hacer educación online. Sencillamente, el profesor online veremos que es totalmente diferente, pero las nuevas tecnologías son un instrumento. ¿Qué tienen que favorecer las nuevas tecnologías? El autoaprendizaje. Señores, aquellos profesores que piensan que vienen a iluminar a su alumno, me parece muy bien para el siglo XIX, me parece muy bien para el siglo XX, pero hoy los alumnos tienen la mayor parte de la información en la red, la tienen en Internet. Yo me encuentro con compañeros míos que me dicen, ¡ay, estos alumnos no son como los de antes! Se aburren en clase, no me hacen caso, están con el WhatsApp. Y yo que le digo a mis compañeros, no, el que aburre eres tú. El que aburre eres tú, que no sabes llegar a esta nueva gente. ¿Qué vienes a contarle lo que encuentran en Internet? ¿Tú qué aportas? Favorecer el autoaprendizaje. Y por último, las nuevas tecnologías tienen que permitir la actualización de competencias y habilidades. A mí en muchas ocasiones me dicen, bueno, sí, las nuevas tecnologías, pero para el área de salud o para... Yo no estoy cerrado, estoy abierto al campo. Si uno va hacia tiempo atrás y piensa lo que supuso la invención de la máquina de vapor, fue una auténtica revolución, como la que estamos asistiendo en la actualidad, como en su época fue la invención de la rueda. Las nuevas tecnologías están permitiendo llevar la formación a personas a escenarios que de otra manera quedarían ocultos. Cuando se inventó la máquina de vapor, todo el mundo la rechazaba. ¡Ay, está destruyendo puestos de trabajo! ¡Ay, está destruyendo las comunidades! ¡Ay, las ciudades, la inmigración! Permitidme, la máquina de vapor permitió, entre otras cosas, que los tejidos buenos no fueran mano de unas élites. La máquina de vapor permitió que pudiéramos desplazarnos. Las nuevas tecnologías están permitiendo corregir desigualdades sociales y de género. No lo olvidemos, en nuestras sociedades, especialmente las latinas, es la mujer la que abandona el puesto de trabajo para dedicarse a las tareas del hogar. Pues bien, a través de las nuevas tecnologías están ocupando posiciones que quedarían totalmente aisladas. Importancia de las nuevas metodologías. Ahora voy a hablar de lo que es educación online, que es lo que mi universidad es buena, que ha sido pionera, y muestra de ello es que hemos ingresado en el Time Higher Education en la posición 500 a la 1000, la primera universidad online del planeta. ¿Cómo hacemos nosotros el online? ¿Cómo lo hace UNIR? Pues mirad, en primer lugar, nuestro modelo es un modelo sincrónico y asincrónico. Seguro que aquí hay algunos alumnos de UNIR o que han pasado por las aulas virtuales de UNIR. Mis alumnos van a clase, tienen clases presenciales virtuales en tiempo real, donde el profesor no es un busto parlante que cuenta un cuento. Nosotros hacemos grandes inmersiones en metaverso y en inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos una maestría en Historia del Arte Contemporáneo y cuando mi alumno entra en clase, entra en los Uffizi, entra en el Prado, no en el hotel, en el museo, entra en la National Gallery. Y con un profesor que es totalmente diferente, no les cuenta una historia. En segundo lugar, uno de los ejes de nuestro modelo es materiales digitalizados de primer nivel. Claro, materiales digitalizados de primer nivel no es tener un repositorio de documentos PDF que si yo paso un programa de informática tipo Turnitin me sale un 80% de plagio y que después resulta que el alumno se lo descarga y lo que hace es subrayar con el esfero. Nosotros tenemos un equipo de edición de contenidos de más de 500 personas. Pongo también siempre un mismo ejemplo. Nosotros tenemos una maestría en literatura hispanoamericana. Está de profesor Mario Vargas Llosa, está de profesor
Isabel Allende, está de profesor Leonardo Padura, estoy intentando fichar al colombiano Héctor Abad Fanciolince. ¿Qué me ha hecho a mí Mario Vargas Llosa? Pues Mario Vargas Llosa me ha cogido y me ha dado 250 páginas, letra Times New Roman, 12 puntos, interlineado, espacio y medio. ¿Qué hago? ¿Lo subo a la plataforma y que después lo descargue el alumno? No. Mi equipo de edición de contenidos ha cogido esas 200 páginas y ha creado una serie de unidades didácticas, una serie de mapas conceptuales, ha creado unos enlaces a una serie de recursos, entrevistas al premio Nobel, acceso a una biblioteca virtual de más de 40.000 volúmenes. Mis materiales son atractivos, sugerentes, más que una serie de Netflix, más que café, aroma de mujer. Después, el gran peligro que tiene la enseñanza online es el abandono, el alumno está solo. Vosotros pertenecéis a un modelo presencial, os habéis enamorado en la universidad, habéis tomado los primeros tragos en la universidad, hacéis las fiestas en la universidad. ¿Qué pasa con el alumno online? El riesgo es de que abandone. ¿Cómo nosotros evitamos que abandone? A través del acompañamiento. Hay un mentor por cada alumno, un alumno tiene su mentor, que si lo digo en lenguaje cristiano diría que es el ángel de la guarda, si lo digo en lenguaje orwelliano, pues diría que es el gran hermano. El alumno, cuando entra en la plataforma, es un ratón en un laberinto, deja rastro, deja huella, sabemos cuántas horas os conectáis, sabemos qué materiales bajáis, sabemos si habéis hecho las actividades. Pues el tutor os hace una labor de seguimiento para apoyaros, para respaldaros, para empujaros hacia adelante. Y por último, la evaluación la hacemos a través de la plataforma. 40% se hace online, se hace sobre actividades y el 60% con exámenes digitalizados con todos los controles de calidad, doble cámara, huella digital. Como pueden ver, este es nuestro modelo. Hay otras universidades que tienen otro, pero yo no tengo plataforma Zoom, horas de Zoom y luego después un repositorio de documentos. Yo cuando en algunas universidades, y perdonadme, no digo el nombre, me dicen, no, nosotros tenemos un modelo online. Digo, ¿en qué consiste? Los alumnos van a clase, pues, los viernes de 5 a 10 de la noche, los sábados de 8 a 2 de la tarde, los domingos de 8 a 2 de la tarde. Digo, bueno, si lo que queréis es que fomentar la tasa de divorcios, está muy bien, porque dedicar el fin de semana al máster, habrá que hacer un asado, habrá que tener un traguito, habrá que rumbear. Dicho eso, llegamos a nuevos profesores para nuevos alumnos. ¿Y esto qué significa? En la enseñanza online, que es la enseñanza del siglo XXI, que combina también modelos presenciales, uno, ¿cómo es el profesor virtual? Lo he dicho a lo largo de mi intervención, no es un busto parlante que cuenta un cuento. Para historia ya estamos bien servidos. El profesor en el aula virtual se convierte en un gestor de conocimiento, en un incentivador de relaciones, en un activador de la participación por parte de los alumnos, porque el auténtico protagonista en la enseñanza online no es el profesor que tiene un pensamiento unidireccional, es el alumno virtual, que no es un receptor y que acude a la clase después de haber trabajado unos materiales, de tal manera que así se fomenta el pensamiento crítico, así se fomenta la erosión entre nuestros iguales, así se convierte el aula en un auténtico debate de ideas. Este es nuestro modelo. Al día de hoy, pues nosotros, este profesor del siglo XXI, lo hemos ido implementando. Por eso cuando a mí me preguntan, y repito esta idea, ¿dónde está el secreto de una educación online de calidad? No está en las plataformas, está en el profesor y está en la posesión de unos buenos materiales. Si no se cumplen estos elementos, pues, ¿qué queréis que os diga? No tendremos una enseñanza de calidad. Voy terminando. Yo, como ya peino canas, he pasado por todas las modalidades de educación. Fui profesor en la enseñanza presencial en la Universidad de Granada, en la Sorbona, en Bolonia, en Johns Hopkins University, en NYU y en Harvard. He pasado por la enseñanza a distancia en la UNED, y he sido uno de los creadores de esta universidad, que al día de hoy tenemos más de 120.000 estudiantes en todo el mundo. Apuesto claramente por la educación online por varios motivos, y los he dicho también. Corrige desigualdades sociales, lleva la formación a personas, a escenarios que de otra manera quedarían totalmente ocultos. Corrige desigualdades de género, permitiendo la actualización de conocimientos y habilidades por parte de la mujer, que necesita empoderarse en nuevos escenarios. Corrige también necesidades étnicas. En resumidas cuentas, es un instrumento para hacer unas sociedades en las cuales no solamente clave la formación del capital humano, sobre todo es ser mejores personas. ¡Y viva Colombia!